Escogió de 18. Voy llamando lista. Ali. Presente. Doutor começou a chamar a lista agora. Avisa, avisa. Almeida. Presente, doctor. Amador. Presente, doctor. Rolando. Amezaga. No llegó. No llegó. Andrade. No llegó tampoco. Áñez. Presente. Arens. Ah, me pidió permiso. Bonfa, por ahí estaba. Borda. Presente, doc. Borges. Presente. Caero. Odalís. Caero. ¿No está? No está. Canaviri Reina. Cavalcanti. Céspedes. José Luis. Nada, todavía. Toré. Presente, doctor. Chungara. Crispín. Juanqui. Crispín. ¿Estabas por ahí? No lo veo. Creo que no se volvió a entrar. Ahí está conectado. Presente, doctor. Presente. Ya te encontré, Crispín. Ya. Costa. Presente. Da Cruz. Presente. De Castro. Cristian. Presente, doctor. Cristian, muy bien. De Lima, Kevin. Presente, doutor. De Oliveira. Presente, doutor. De Sousa. Claudia. ¿No está Claudia? No hay Claudia. Los Santos. Presente, doutor. Ya, Claudia me respondió. No, a ver, alguien me está escribiendo. Claudia, presente ya. Ya. Agora tá falando que não funciona. ¿Ya está por ahí? Presente, doutor. Genial, muy bien. Camila. Presente. Ferreira Mateus. Presente. Lidiane. González, Lidiane. Lidiane no está allá. Laura. Presente, doctor. Ahorita, muy bien. James. Reina. Presente, doctor. Muy bien. Ever. Presente. Corner. Presente, doctor. León. Presente, doctor. Muy bien. Mariano Patricia. Presente. Mariano Karen. Presente. Melonio. Presente. Meneses. Presente. Muy bien. Noriega. Presente. Paz. Belice. Tania. Tania. La veo. Está sin pantalla, sin nada. Pessoa. Presente. Coloto. Menara, ¿dónde estás? Presente. Ya. Leiber. Leiber Rebollo. Linet Romero. Linet. ¿No está por ahí? La veo por acá tampoco. Nada. Ya. ¿Dónde está? Ahí. Odalí Romero. Tampoco está. Salas. Doctor Paz. Belice, ya llegaste muy bien. Paz, ahí estamos. Salas.
Presente. Sí. Doctor Ladybel presente. Muy bien. Ladybird. Wellington no está. Thais. Presente, doutora. Eita, caralho. Mucho retorno. Ahí está. Sosa, Félix. Presente. Urbina. Presente, doctor. Vargas, Rodolfo. ¿Y la lechuga? Presente, Ponela ahí. Rodolfo. doctor. Presente. Pereira, se me cortó la señal, doctor. Ya, quería también, te puse. Gracias, doctor. Marianaida, Isaga, Presente. Velasco, Michael. Doctor Gonçalves, por favor. Ya, a ver, ¿quiénes me faltaron? Vuelvo, la última. Yabelina Mesaga, no saben si llegó o no llegó Yabelín. Nada. Liné se va a conectar ahorita, doctor. Ya, Line Romero. Sí. Ya, muy bien, gracias. Regis no está, ¿no? No. Odalis Caero. No está. Canaviri no está. José Luis Céspedes estaba. José Luis, ¿no estás por ahí? Presente, Caero, doctor. Ahí estamos, Odalis. Ya llegó. Muy bien, gracias. No hay problema. José Luis, parece que no volvió a entrar. Bueno. Chungara, Pamela, no estaba tampoco. Cleidiane, por ahí. Cleidiane, ahí está. Ya, muy bien. ¿Y quién más? Linet, que ya está conectando. Odalí Romero, nada. Wellington. Presente, Carlos. Rodolfo, muy bien. Gracias, querido. Y Michael no llegó, ¿no? No llegó. Listadita de las fotos. No, no hay más. ¿Qué me decían? Chungara. Ah, Chungara. Ya, bien. Que te vi. ¿Dónde estás, Chungara, Pamela? Muy bien. Nadie más, creo. ¿Listo? Justo a tiempo, Pamela. Guardamos. Ahora sí. Muy bien, vamos entonces a continuar con otro tema. Ya vimos todo lo de shock, ahora vamos a empezar a ver la parte de transfusiones, ¿ya? De transfusión sanguínea y los hemocomponentes y hemoderivados, ¿ya? Esto es importante porque tiene mucho que ver con el tema anterior, sobre todo con el shock hipovolémico, los shocks hemorrágicos, pero en patología quirúrgica vamos a ver que se hace mucho tratamiento con todo esto, ¿no? Con los derivados de la sangre, con los componentes de la sangre, y hay que ver cuándo se da, cómo se da estos derivados, ¿no? Entonces, primero, ¿qué son los hemocomponentes? Los hemocomponentes son componentes de la sangre total, lógicamente, ¿no? O sea, de lo que se saca, la unidad de sangre que le sacan en las campañas de donación, eso es sangre total que se le saca. Y de ahí se pueden utilizar sus diferentes componentes en diferentes indicaciones, ¿no? Entonces, se utilizan como tratamiento de varias patologías. Por ejemplo, anemias graves, se pueden utilizar en tratamiento de hemorragias, se pueden utilizar en patología quirúrgica, en intervenciones quirúrgicas, ¿no? A veces antes, a veces durante y a veces después de la intervención quirúrgica, dependiendo cómo haya ido. Un segundito. Voy a silenciarlos. Y el que quiera hablar, activa su audio. Y no, levanta la mano, me sale aquí su levantado de mano acá. Ya voy a cerrar esto, listo. El objetivo de este tratamiento con los hemocomponentes es mantener o restaurar el volumen adecuado de sangre, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, restaurar sería en caso de una hemorragia, un accidente en el que perdió mucha sangre el paciente, entonces hay que restaurar el volumen adecuado. O en caso de que se vaya a operar el paciente, ¿no? En algunas cirugías se tiene que, mientras va perdiendo sangre, se le va dando para mantener un estado adecuado de sangre, un volumen adecuado.
para evitar o prevenir el shock hipovolémico, para evitar la hipovolemia, ¿no? El otro objetivo es restaurar la capacidad de transporte de oxígeno. ¿Por qué? Podemos mantener la volemia, pero con sueros, ¿no? Entonces, se le da sueros todo el tiempo al paciente, solución fisiológica, solución Ringer, la que le quieran dar, la que esté indicada, pero en eso, dándole eso, no vamos a restaurar la capacidad de transporte de oxígeno porque no va a recibir. Doctor, se escucha distorsionado, no se está bien. Perdón, ¿qué me decías, Daniel? Hola, hola, ¿qué me decías? No te escucho. Che, distorsionado, pero está bien nomás. Está mal el internet de Tania. Ah, ya. escucha bien? Internet. tu señal, Tania. Aquí voy a explicarles dónde está mi chat. Ni sé dónde está el chat. Chatear, aquí está. Voy a poner. Ya, no importa, después nomás. Ya, sigamos. Hay que restaurar la capacidad de transporte de oxígeno por medio de los eritrocitos, ¿no? Obviamente, si el paciente no está recibiendo, si está perdiendo la cantidad de eritrocitos, por más que repongamos la cantidad de volumen, que tenga una buena volemia, ese paciente va a estar sufriendo por esa hipoxemia y esa hipoxia tisular que va a llegar, ¿no? Entonces, hay que restaurar esa capacidad de transporte. 3. El objetivo de transfundir de componentes es reponer componentes específicos, ¿no? Por ejemplo, proteínas plasmáticas o elementos formes, ¿no? Proteínas, diferentes tipos de proteínas, factores de coagulación, albúmina, lo que se necesite. O elementos formes se refiere a los glóbulos, ¿no? También podemos darle específicamente glóbulos rojos, específicamente plaquetas, o a veces en las agranulocitosis se le puede dar granulocitos específicamente, ¿no? Y cuyo déficit de estos componentes produce alguna alteración clínica que necesita ser corregida, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los diferentes hemocomponentes que se puede dar, ¿no? Los diferentes paquetes de transfusión que se le puede dar. Primero tenemos la sangre total. Sangre total es lo que se saca directamente, ¿no? O sea, tenemos lo que ustedes dan en las donaciones de sangre, le sacan sangre total, un paquete de sangre total. Actualmente, como tratamiento para darle al paciente, se usa muy poco actualmente. No se suele transfundir sangre total al paciente, porque se prefiere, como decía en la anterior diapositiva, transfundir específicamente lo que necesita el paciente, no el total, no todos los componentes de sangre. El paciente tiene suficientes plaquetas, no amerita darle sangre total si lo que necesitamos es corregir la cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Si tiene buen factor de coagulación, no conviene darle proteínas plasmáticas porque pueden desencadenar una respuesta que se llama alérgica, ¿no? Entonces, por eso hay que intentar darle lo más específico posible y por eso esa sangre total ya no se utiliza casi nunca. Luego, el paquete de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos es algo que sí se utiliza, se indica muy frecuentemente el paquete globular. ¿Por qué? Porque el paquete de glóbulos rojos ya solo nos va a donar, solo vamos a otorgarle al paciente específicamente eso, no solo glóbulos rojos. Entonces, es muy indicado, vamos a ver más adelante las indicaciones, pero es otro componente muy utilizado porque en los casos de las hemorragias, sobre todo, lo que más necesitamos es glóbulos rojos para mejorar el transporte de oxígeno. Tercero, el concentrado de plaquetas. Pacientes con plaquetopenia o trombocitopenia a veces necesita plaquetas solamente para mejorar el estado de coagulación y por eso se le indica ese concentrado de plaquetas al paciente, ¿no? Otro componente es el plasma fresco congelado, ¿no? De la sangre total. ¿Alguna pregunta? ¿Quién me habla? ¿Vas a compartir la pantalla de las diapositivas o...? ¿No estoy compartiendo? No. Pucha, según yo estaba compartiendo, perdón. Doctor, aquí se ve normal la diapositiva.
Sí, está Sí se ve compartiendo. la diapositiva. Sí, está, La estoy sí, viendo. está compartiendo, doctor. Compartiendo, ¿eh? Sí, doctor. Es en tu pantalla, seguro. También aparece Zeus. doctor. Ah, ya, gracias. Voy a volver a salir y voy a volver para que no haya problema. Ya, un ratito. Calma, gente. A mí, ¿dónde está? Voy a salir de esto, dejar de compartir. Y otra vez para ver si así da. Ahora sí, Jackson. Sí, doctor, gracias. Lo mío sí. Soy Mateos. Soy yo, doctor. Ah, Mateus, perdón, no sabía. Ahí está ahora, gracias. Y entonces volvamos al el concentrado de plaquetas, ¿no? Todos estos, ¿dónde está? Lo que quiero es mi puntero. Ahora sí. Tenemos, de la sangre total se van a sacar todos estos que tenemos, ¿no? Solo glóbulos rojos, solo plaquetas, solo plasma, o incluso podemos sacar los crioprecipitados, que son factores de coagulación específicamente, ¿no? Entonces, los crioprecipitados son en casos más específicos que tenemos que dar en casos de hemofilias, por ejemplo, o deficiencias de algunos factores de coagulación. Cada uno tiene diferente volumen, ¿no? Vamos a ver más adelante porque la idea de esto es otorgar mucho volumen. Crioprecipitado sería o qué? Perdón. Muy bien. Crioprecipitados, vamos a hablar más adelante, pero son algunos factores de coagulación específicos que se le da al paciente. Factor 8, factor von Willebrand, factor 13, entonces, eso es sustancias que solo en caso de deficiencia de algunos factores de coagulación se le da al paciente. ¿Ya? El plasma fresco, no solo, el plasma fresco tiene albúmina, tiene proteínas, también tiene los mismos componentes del crioprecipitado, tiene los factores de coagulación, entonces es parecido, pero el plasma fresco es más completo todavía, ¿no? Es plasma, pero libre de glóbulos rojos y de glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Entonces vamos a ver, todavía esto es más superficial, vamos a ver más profundamente, así que no se preocupen. Es así más o menos cómo se va sacando todo esto, ¿no? Tenemos la sangre total, o acá también, sangre total, ¿no? De esa sangre total, lo que se suele hacer, por ejemplo, en este caso, es el hematocrito. Se lo pone a centrifugar y sabemos que al centrifugar van al fondo todos los glóbulos rojos, queda a la parte media las plaquetas con los glóbulos blancos, el Buffy coat se llama eso, y por encima queda el plasma suelto, ¿no? Entonces, de acá ya se va, esos hemocomponentes se van separando. Entonces, de acá se retiene todo esto y se consigue un paquete de eritrocitos, un concentrado de glóbulos rojos. De la parte del medio se limpian los glóbulos blancos y se queda solo con las plaquetas, un concentrado de plaquetas. Lo que queda arriba queda como plasma y de ese plasma pueden sacar los crioprecipitados para tener solo específicamente crioprecipitados, ¿no? Y del plasma se puede hacer hemoderivados, que por medio de industria ya se pueden volver, algunos componentes del plasma se los puede convertir en fármacos prácticamente, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, puede venir un frasco de albúmina específicamente y nada más, factor de coagulación 8, inmunoglobulinas, que ya a nivel farmacológico, ¿no? Y acá lo tenemos un poquito más bonito, mejor dibujado, de la sangre total igual, separamos el concentrado de glóbulos rojos y podemos quedarnos con todo lo que queda encima de los glóbulos rojos, que puede quedar un plasma rico en plaquetas, ¿no? Que tiene tanto plasma como plaquetas. Pero generalmente este se lo separa en dos, como ven, ¿no? En concentrado de plaquetas y en plasma fresco congelado. También se puede utilizar el plasma, pero el plasma de 24 horas, pero este no es muy utilizado y generalmente lo que se hace con el plasma se lo congela para poder utilizarlo por más tiempo, ¿no? Y del plasma se puede sacar directamente los crioprecipitados, que es en escasa cantidad, los factores de coagulación. Y del plasma, como hemos dicho, podemos sacar los hemoderivados, por ejemplo, algunos factores de coagulación, inmunoglobulinas o albúmina. Esto ya en sí no son componentes específicos, sino son por medio de ¿qué se llama? Tratamiento, de industria farmacológica, se los convierten prácticamente fármacos, medicamentos para hacer tratamiento específico. Volvemos al primero, al de arriba, la sangre total.
es una unidad de sangre que no es fraccionada, ¿no? No es dividida en sus partes, es sangre completa, ¿no? El volumen de la sangre total, del paquete de sangre total, es más o menos lo que le sacan, ¿no? En un paquetito que es 450, 500 cc, más o menos, ¿no? Ese paquete está compuesto de 450 ml de sangre, aproximadamente, que eso es lo que se les saca a ustedes cuando hacen sus donaciones, y más o menos unos 63 ml de algún anticoagulante conservador, ¿no? Por eso no se coagula la sangre dentro de esos paquetes, se mantiene anticoagulado. Y uno de los más utilizados generalmente es el citrato de sodio, ¿no? Puede utilizarse fosfato, dextrosa y adenina, ¿no? Pero el citrato de sodio es muy frecuente. ¿Cómo trabaja esto? Reclutando al calcio de esa sangre, ¿no? Al paquete de sangre, ese citrato lo que hace es todo el calcio que tiene lo atrapa, y el calcio es el factor 4 de la coagulación. Toda la cascada de coagulación necesita el calcio en varios puntos para que avance la cascada. Entonces, quitándole el calcio, ahí deja de coagularse y por ese método se evita que esto se coagule, ¿no? Entonces, esa es una unidad de sangre total. Se suele conservar en una temperatura de 1 a 6 grados. Se puede almacenar la sangre total hasta 35 días más o menos, y depende mucho del anticoagulante que se esté utilizando. O sea, como sangre total, más o menos un mes, un poquito más a veces, ¿no? El beneficio funcional de plaquetas y factores de coagulación, pero solo dura antes de las 24 horas, ¿no? Entonces hay que mantener, si queremos darle sangre total para que incluya que el paciente se beneficie también por las plaquetas y los factores de coagulación, sacamos y en ese mismo día idealmente hay que transfundirlo al paciente, ¿no? ¿Cuándo se indica la sangre total? Hemos dicho que actualmente ya no se indica muy frecuentemente. Ahora es, al principio, ¿dónde estaba? Aquí es muy poco usada actualmente la sangre total por algunos riesgos y complicaciones que puede presentar, ¿no? ¿Cuándo se indica? A veces cuando hay una hemorragia aguda masiva, ¿no? Si el paciente sangró demasiado y de forma aguda, muy rápido, en ese caso sí vamos a necesitar todos los componentes de la sangre, ¿no? Plaquetas, factores de coagulación, glóbulos rojos, todo, ¿no? Entonces, puede ser espontánea, traumática o quirúrgica, cualquier causa de una hemorragia aguda masiva, tenemos que indicarle a este paciente sus factores, su sangre total, ¿no? Cuando, sobre todo, está asociada a shock hipovolémico. Si el paciente tiene esa pérdida masiva de sangre y tiene shock hipovolémico, hay que tener cuidado, entonces le tenemos que dar nuestra sangre total a ese paciente, ¿no? Se indica generalmente con pérdidas, por ejemplo, cuando el paciente tiene pérdidas inferiores al 25% del volumen sanguíneo, generalmente lo que se hace es primero darle el, se llama, no concentrado, se le da soluciones cristaloides, ¿no? Como hemos hablado en el anterior tema. Se le da con soluciones cristaloides, después de soluciones cristaloides se puede intentar soluciones coloides y posteriormente ya se ve la indicación de ver hemoderivados, hemocomponentes o directamente sangre total cuando ya suele ser mayor a esto, ¿no? Luego, una exsanguinotransfusión. ¿Saben qué es una exsanguinotransfusión? ¿Quién me dice? A ver. Espero. ¿Alguien por ahí? La transfusão total de sangre generalmente ocurre en bebé cuando tiene la doença de hemolítica de recién nacido. Un poquito más fuerte, Bruno. Te estoy escuchando a medias. Creo que estás bien. La transfusão total de sangre generalmente ocurre en los bebés cuando tiene la doença hemolítica de recién nacido. Tiene que hacer la transfusão total. Saca todo el sangre y pone otro sangre nuevo. Exactamente, ¿no? Un poquito aclarando lo que dijo Bruno. Una exsanguinotransfusión es la transfusión, es el recambio de la sangre total del paciente. Se le saca todo su volumen sanguíneo y se le repone todo el volumen sanguíneo, ¿no? Obviamente no vamos a sacar primero y después ponerle, porque no va a vivir el paciente, ¿no?
A medida que vamos sacando, vamos poniéndole una nueva, por cada unidad que sale se le pone unidad que entra, pero esto se suele hacer en pacientes en los cuales están sufriendo hemólisis muchas veces, ¿no? Por ejemplo, o tienen problemas, como nos decía Bruno, en los recién nacidos con enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO, incompatibilidad RH, en los cuales están con kernicterus. Kernicterus ya es una ictericia tan marcada que la bilirrubina indirecta ya pasó la barrera hematoencefálica, está con alteraciones neurológicas del bebé porque se impregnaron los ganglios basales por esa bilirrubina, ¿no? Entonces, en estos casos se tiene que hacer una exsanguinotransfusión y en ese caso obviamente no le vamos a dar parte por parte de la sangre, no le vamos a, estamos sacando toda la sangre y primero le vamos a dar rojos, después plaquetas, no, lo que se hace es se saca toda la sangre y se le vuelve a poner igual sangre total en ese caso, ¿no? Y en este caso la sangre total deberá no exceder de los 5 días, ¿no? Entonces, porque tenemos que hacer una reposición controlada de esto. ¿Qué riesgos? Sí. Doctor, en esta exsanguinotransfusión es cuando cambias el volumen que tienen por otro volumen o le quitan y limpian esa sangre. No, cambia por otro. A medida que le estás sacando su sangre, vos le estás dando un nuevo paquete de sangre, pero que ya ellos por medio de donación, ¿no? Esa su sangre que le está sacando está con algún problema, por ejemplo, como les decía, está, por ejemplo, en el kernicterus con una bilirrubina muy elevada y los eritrocitos se están destruyendo, están con hemólisis, entonces si le volvemos a dar su misma sangre, no nos va a ayudar, ¿no? Entonces tenemos que darle sangre nueva total para que eso reponga lo que le estás quitando y lo que está mal en su sangre. ¿Alguien más estaba preguntando algo, me parece? ¿Nadie más? Muy bien. ¿Qué riesgos puede presentar el transfundir sangre total a un paciente, no? Los típicos eran, bueno, hepatitis o SIDA, que son patologías que anteriormente se transfundían mucho, se pasaban por la transfusión, pero hace ya muy buen tiempo sí o sí se hacen pruebas de laboratorio, no solo para esto, para Chagas también, por ejemplo, aquí en nuestro medio se hace, para asegurarnos que no lo contaminemos, no lo contagiemos al paciente por una transfusión, ¿no? Había una gran transmisión de hepatitis C un tiempo, hasta que igual se empezó a hacer las pruebas, pero posteriormente ya se controló bien este problema de las infecciones, ¿no? De los riesgos de transfusión. Luego, esta sí es una reacción, este sí es un riesgo frecuente, sobre todo con la sangre total, ¿no? Las reacciones alérgicas. El paciente puede hacer reacción primero a los elementos formes y segundo a los componentes del plasma, ¿no? Entonces, como hay muchos antígenos que se le está dando al paciente, son muchas sustancias extrañas que se le está poniendo a nivel vascular del paciente, hay mucho riesgo de reacción alérgica en este caso, ¿no? Esa reacción alérgica puede intentar disminuirse el riesgo si al paciente le ponen solo algún componente específico, para no darle una carga de tantos tipos de antígenos y que no haya tanto problema. Y obviamente, para esto también, para evitar las reacciones alérgicas, también tenemos que asegurarnos que no haya incompatibilidad del grupo, ¿no? Porque si a los eritrocitos le damos de un grupo obviamente incompatible, ahí la reacción va a ser mucho peor, lógicamente, ¿no? Ahí se hace el CUMS directo y el indirecto. Exactamente, o sea, el CUMS directo e indirecto nos sirve para ver si hay antígenos contra los eritrocitos específicos, ¿no? Entonces se puede, en el caso de sangre total, se hace una cosa que se llama reacciones cruzadas. ¿Cómo es la reacción cruzada? Que aquí estamos hablando, ¿no? La administración tardía por necesidad de pruebas cruzadas. Se pone la sangre del paciente junto a la sangre que se le va a transfundir. Entonces, ahí al unirlas, las dos muestras de sangre, vamos a ver si hay alguna interacción y si hay alguna aglutinación, si se empieza a coagular esa sangre por la unión de las dos sangres. Como le estamos dando la sangre total del paciente, uniéndola a la sangre total que estamos recibiendo, ahí va a tener todos los antígenos y todos los anticuerpos de los dos, y vamos a ver si por prueba cruzada hay alguna alteración, porque puede ser que el paciente sea compatible en el grupo ABO, ¿no? AB y RH. Entonces, pero acuérdense de que los eritrocitos
tienen el grupo porque tienen ese antígeno en la superficie, ¿no? Los eritrocitos, los pacientes tienen A positivo, por ejemplo, tienen antígeno A en su superficie y antígeno RH en su superficie. Pero también puede tener otros antígenos. Ahí hay un montón de antígenos con más letras, ¿no? Puede tener antígeno L, antígeno K, antígeno R, algunos más que normalmente no se hace la prueba porque son mucho menos frecuentes. Entonces, para eso sirven estas pruebas cruzadas para ver si no va a haber alguna alteración entre esos antígenos no investigados y anticuerpos que pueda tener el paciente receptor contra esos antígenos, ¿no? Entonces, ese es el riesgo más que todo, que hay que hacer pruebas cruzadas, se va a tardar más hasta que salga la prueba cruzada y el paciente puede tener reacciones alérgicas. Esto de las infecciones actualmente, como les digo, es raro, puede haber, pero es raro, ¿no? Puede haber. Ahora, generalmente el problema es que en estos pacientes que se les indica sangre total, a veces se confía. He visto casos en los cuales el paciente necesita una transfusión rápida y el médico le saca una unidad de sangre a un donador y casi inmediatamente le transfunde al paciente porque se confía de que el paciente es joven, no tiene factores de riesgo y que le dice, no, yo estoy sano, no tengo ninguna enfermedad y le transfunde. Entonces, ahí puede haber este riesgo de transmisión de alguna infección que no haya sido diagnosticada previamente. No es lo correcto y adecuado, obviamente, eso no es lo que le estoy diciendo. Ahora, el concentrado de glóbulos rojos, concentrado de eritrocitos o paquete eritrocitario, es lo mismo, ¿no? Tiene diferentes cosas, pero o sea, es la misma cosa con diferentes nombres. Todo es lo mismo. ¿A qué se refiere? A solo glóbulos rojos, ¿no? Se sacó el plasma, se sacó las plaquetas y solo nos quedaron los glóbulos rojos en ese caso. Una unidad de concentrado de glóbulos rojos tiene 250 ml. Y de esos son 200 ml de concentrado de glóbulos rojos y 50 ml de algún anticoagulante, ¿no? Es una unidad más pequeñita. Generalmente han debido ver, tal vez estos paquetes de glóbulos rojos son más planitos, ¿no? Más delgaditos, ¿no? Entonces, solo entran 250 ml en eso. Es el componente sanguíneo más usado para incrementar la masa de células rojas, ¿no? En hipovolemias, en hemorragias, esto es lo que se suele indicar frecuentemente. La sangre total, que hace rato hablamos, es raramente indicada por los inconvenientes que tiene, ¿no? Entonces, esto es lo que se suele indicar generalmente, sobre todo para aumentar la masa de glóbulos rojos. Se mantiene a 4 grados centígrados, no tiene que mantenerse fuera de refrigeración más de 6 horas, ¿ya? Y de eso van a ver la velocidad de transfusión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está hablando? Nesse caso, o paquete que vai sair de nós outros é 450 ml que vai sacar. E quando se mete, é só o 250. Nesse caso, um paquete que saca de nós outros dá para 2 pessoas. Acuérdense cómo es el hematocrito, ¿no ven? Volvemos a esta imagen. Buena pregunta, pero volvemos a esta imagen. Sacamos 450 ml de sangre y de eso más o menos la mitad va a ser eritrocitos. Entonces, un paquete de sangre solo te da para un paquete eritrocitario, no te da para 2. Porque el resto va a ser plasma y va a ser las plaquetas y glóbulos rojos y glóbulos blancos. Entonces, buena pregunta, está bien para aclarar, pero una unidad solo nos sirve para un paquete eritrocitario porque solo da la cantidad para un paquete eritrocitario. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, no tienen que mantenerse más de 6 horas porque vamos a ver que se tiene que transfundir y por eso la velocidad de transfusión que vamos a ver. Y casi nunca requiere calentamiento para ser transfundido y esto no debe hacerse si no es en un incubador específico, ¿no? O sea, lo pueden transfundir sin necesidad de calentarlo, pero si es que lo calientan, tiene un incubador, un calentador específico a 37 grados y si no lo hacen específicamente a esa temperatura y en ese aparato, muy probablemente pueda tener daño a esos glóbulos rojos. Hay que tener cuidado de no lesionarlos, de no provocar hemólisis en el mismo paquete, porque en ese caso no nos va a servir de nada, ¿no? Ahora, esto es súper importante. Por ejemplo,
preguntan todo el tiempo. Esta es una pregunta de examen de grado, pregunta de internado, todo el tiempo se pregunta esto. Una unidad de concentrar glóbulos rojos, ¿cuánto nos sube la hemoglobina? Por cada unidad de paquete eritrocitario sube 1.5 la hemoglobina que tenía el paciente. O sea, si el paciente estaba con 6 de hemoglobina, con 2 paquetes, ¿a cuánto va a llegar? 9, doctor. 9. Se espera que llegue a 9, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver cuánto tiene de hemoglobina el paciente, a cuánto queremos llegar más o menos. No, la idea no es pasarnos, no es llegar a 12, a 15, por ejemplo, de hemoglobina, pero tenemos que saber cuánto esperamos que suba más o menos con ese paquete. Y si no sube lo adecuado, es probable que o siga perdiendo sangre o se estén destruyendo los eritrocitos. ¿Hay algún problema? ¿Por qué no está subiendo lo que debería subir, no? Eso hay que tener atención con la hemoglobina del paciente antes de la transfusión y hemoglobina del paciente después de la transfusión de un paquete eritrocitario. Doctor, dijo que cada unidad es 4.5. No, cada unidad sube 1.5. 1.5, aquí está, ¿no? Cada unidad de sangre sube 1.5. Lo que dice, dije que era 450 es de la sangre total, ¿no? Pero cada unidad nos sube 1.5 la hemoglobina previa del paciente. Gracias. El hematocrito igual nos va a subir, ¿no? Nos va a subir un 3% del hematocrito que tenía el paciente. El hematocrito, pero como hemos visto, no es tan importante. El que más nos interesa, sí o sí, es la hemoglobina. Esto es lo que siempre se pregunta, hemoglobina, ¿cuánto te sube? Si quieren saber cuánto sube el hematocrito, también un 3%, ¿no? Y la velocidad de transfusión, se tiene que transfundir en 2 a 4 horas cada unidad. Máximo en 4 horas, ¿no? Máximo tiene que tardar 4 horas esa transfusión. Si tarda más de 4 horas, va a empezar a alterarse porque está ya fuera de refrigeración y va a empezar a dañarse esos glóbulos rojos que están en ese paquete. Entonces, no tiene que tardar tanto en transfundirse tampoco. ¿Cuándo se indica el paquete de glóbulos rojos? ¿Qué indicaciones tiene? Hay en anemias crónicas, en anemias en hemopatías y en anemias agudas, ¿no? Voy a ponerlos antes que me olvide. Muy bien. El que quiera hablar, ya saben, no hay problema, levanta la mano, activa su audio, lo que quieran y preguntan en cualquier momento, ¿ya? Entonces, volvamos. Nos quedamos en las indicaciones de paquetes de glóbulos rojos. Cuando se indica, hemos dicho, primero anemias crónicas. En las anemias crónicas, en general, no se suele tratar con transfusión de glóbulos rojos. Por ejemplo, en el caso que hemos hablado en neurología, una insuficiencia renal crónica, al paciente está con hemoglobina de 6 y normalmente no se le da de tratamiento transfusión, ¿no? De sangre. Por ejemplo, primero hay que hacer un tratamiento causal. Si es una anemia crónica por deficiencia de algún nutriente, hay que darle eso que le está faltando. Por ejemplo, si es una anemia ferropénica, hay que darle tratamiento con hierro, ¿no? Una ferroterapia, una hierroterapia. Si es deficiencia de vitamina B12, darle vitamina B12. Si es deficiencia de ácido fólico, darle eso. Entonces, primero el tratamiento causal, ¿no? Ahora, si es un paciente en el cual está con una insuficiencia renal crónica, no tiene deficiencia de estas, pero está su hemoglobina baja, ¿cuál creen que va a ser el tratamiento a ese paciente? ¿Qué le vamos a dar? ¿Unidad? No, a ese paciente no tiene síntomas anémicos, entonces no le vamos a dar una unidad de paquete de glóbulos rojos. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué otra opción se les ocurre? A ese paciente renal crónico con hemoglobina de 6,5. Tenemos que darle hierro, doctor. Podríamos colocarle eritropoyetina. Un concentrado. Eritropoyetina de 10.000. Exactamente, que ahí ello está más adecuado. Lo que a ese paciente no le está faltando hierro, no le está faltando vitaminas,
ese paciente lo que no está produciendo es eritropoyetina por la insuficiencia renal. Entonces, la eritropoyetina se le puede dar de forma exógena. Se le da una inyección de forma subcutánea, generalmente se indica, cada semana, una dosis cada semana a ese paciente, porque como ya no va a producir, hay que darle constantemente lo que no está produciendo. Entonces se le hace como un reemplazo hormonal más o menos. Entonces se le tiene que dar, como dicen, eritropoyetina semanalmente, una dosis, ¿no? Y con eso intentamos subir su hemoglobina, ¿no? Ahora, si ese paciente, aparte del problema de la insuficiencia renal, tiene alguna deficiencia de estas sustancias, también darle la sustancia que le está faltando, ¿no? Pero está bien que la eritropoyetina hay que indicar. En segundo tratamiento... Perdón, semanalmente se le da, ¿no? Semanalmente, exactamente. Una cada semana, exactamente. Muy bien. En segundo lugar, transfusión le vamos a dar las anemias crónicas en caso no asintomáticas, está equivocado. En caso de que la anemia sea sintomática, ¿no? Entonces, en caso de que el paciente esté con una anemia crónica y con síntomas francos de síndrome anémico, astenia, taquicardia, taquipnea, cualquier dato así de un síndrome anémico, vamos a indicarle según el grado de hemoglobina, ¿no? Si el paciente está con una anemia crónica con estos signos, pero si es más de 10 gramos por decilitro su hemoglobina, no se le tiene que dar. Prácticamente no se hace transfusión en ese caso. Si el paciente está con una hemoglobina de 5 a 9 en una anemia crónica, se podría indicar según decisión clínica, dependiendo los síntomas que tan graves están y qué tan buena sea la respuesta a este tratamiento. Acuérdense que el tratamiento de ferroterapia, el tratamiento con hierro, es a largo plazo, ¿no? Es de mucho tiempo, o sea que en 2-3 semanas recién va a empezar a tener una mejoría en tratamiento con hierro. Semanas, no días. Entonces, obviamente, si el paciente está con muchos datos clínicos de síndrome anémico, en una anemia crónica, en ese caso sí sería indicado posiblemente darle el paquete de glóbulos rojos, ¿no? La transfusión. Ahora, si el paciente está con una hemoglobina muy baja, síndrome anémico, una hemoglobina menor de 5, y con los datos clínicos, sí hay que hacerle la transfusión, ¿no? Entonces, en esta dudosa, pero en esta sí o sí. Ahora, en anemias, en patologías de la hemoglobina, ¿no? En neumopatías y cánceres, ¿no? En problemas neoplásicos. En esos casos hay que intentar mantener una hemoglobina entre 8 y 9. Si es que disminuyera más la hemoglobina, hay que indicarle ahí paquetes de glóbulos rojos, ¿no? Pero no es necesario mantenerlo en un 10, 12, 14, un valor elevado de hemoglobina, no es necesario, por lo menos entre 8 y 9 se indica para darle, ¿no? Esto van a ver en hematología mucho más adelante, así que no se preocupen, hay las varias patologías que van a ver dentro de las hemopatías, por ejemplo, están se me fue el nombre ahorita, talasemias, las talasemias, que son enfermedades de la hemoglobina, en las cuales se va destruyendo el eritrocito y no se va presentando hemólisis, ¿no? Por eso baja la hemoglobina en esos casos. Ahora en anemias agudas, esto sí es mucho más frecuente ver, es más importante, generalmente se le da transfusión de glóbulos rojos en anemias agudas, por lo menos en nuestra materia en patología quirúrgica, es en estos casos que nos interesa más que todo, ¿no? Primero, en anemia aguda, ¿qué tenemos que hacer? Y hemos hablado varias veces. Mantener la volemia, primero con cristaloides y coloides. O sea, el paciente sangra, tiene hemorragia, hay que darle líquidos con cristaloides y coloides. En segundo lugar, le damos transfusión de paquetes globulares, ¿cuándo? En algunos casos. Si el paciente está presentando hemoglobina menor a 7 en un paciente que previamente estaba sano, ¿no? Tenemos nuestro paciente, el típico que se accidenta ahí afuera de la universidad en la carretera, estaba sano, era un estudiante de sexto, que estaba en su moto y lo chocan, sangra un montón, y cuando ya llega al hospital le toman su muestra para ver la hemoglobina, está pálido, taquicárdico, hipotenso y está con una hemoglobina de 6.5.
En ese paciente hay que hacerle una transfusión de glóbulos, ¿no? Otro, en paciente con hemoglobina menor a 8 gramos, cuando está con una hemorragia no controlada o tiene una dificultad de adaptación a la anemia, ¿ya? Por ejemplo, tiene enfermedades asociadas. Entonces, sí o sí al menor de 7. Pero menor de 8, si todavía no se controla, si han visto que le han dado cristaloides coloides, pero sigue sangrando y sigue sangrando, entonces como se prevé que va a bajar más todavía esta hemoglobina porque no se está controlando, hay que, seguro va a llegar más adelante a 7, y antes que llegue a menor de 7 es preferible darle igual sangre antes de que llegue a ese 7, ¿no? O, como les decía, si tiene diabetes mayor de 65 años, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, ese paciente tiene una mala adaptación al estrés, al trauma, ¿no? Entonces, como aumenta la mortalidad todas estas patologías asociadas, mejor darle antes una transfusión a ese paciente, antes de que llegue a ese 7, ¿no? Y todavía mayor tiene que ser, o sea, tienen que darle mucho antes la transfusión de glóbulos rojos al paciente si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, ¿no? Paciente con cardiopatía es mucho más riesgoso mantener una hemoglobina baja porque va a requerir mayor trabajo del sistema cardiovascular. Ese corazón va a tener que latir más rápido, va a tener que hacer más fuerza para reponerse, y como ya está enfermo, ese corazón lo podemos dañar más todavía. Entonces, una hemoglobina menor a 9, aunque sea 8.8, pero si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria, ¿ya? Ahora, en paciente con anemia aguda, se hizo primero reposición con cristaloides y coloides. Segundo, le dieron su transfusión de glóbulos rojos. Y en tercer lugar, ¿qué vamos a hacer? Hay que reponer los factores de coagulación según su hemostasia, según su coagulograma. Vemos que ese paciente sangró mucho. ¿Qué va a pasar en el paciente que sangra mucho? Se van consumiendo los factores de coagulación porque se intenta coagular el lugar donde está sangrando, hacer un tapón ahí, pero como puede ser muy grande el orificio, o sea, puede ser una arteria, vena de muy grande calibre, entonces muchas veces se van formando coágulitos que son insuficientes y no va parando, ¿no? Es más, cuando es trauma, digamos, un trauma contuso, un hemotórax tiene el paciente, toda la sangre que va saliendo hacia la cavidad pleural se va coagulando y se va coagulando, entonces se van consumiendo mucho los factores de coagulación y las plaquetas. Entonces, de acuerdo ahí a su coagulograma, si vemos que en el coagulograma el INR se está elevando, el tiempo de protrombina está alterándose, está disminuyendo su porcentaje de activación de la protrombina, entonces, en ese caso, vamos a darle igual que sustancia, plasma fresco congelado, porque esa nos aporta factores de la coagulación. ¿Me entendieron toda esta parte? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Están muy callados o se durmieron todos? No, estamos aquí, doctor. Pantalla, los veo, los que están sin Estamos pantalla. en silencio nada más. Acá estamos. Está claro. Los que ¿Quiere verme? Ahorita la pongo en mi cámara. Ya, mejor para ver que no estén durmiendo, que lo estoy revisando ahí de rato a rato. Muy bien. Ahí hasta saludan algunos, me agrada eso. Muy bien, entonces sigamos. Esto sobre la indicación de paquete globular. Ya saben cuándo le tienen que indicar un paquete globular al paciente. Ahora, en caso igual que nos interesa a nosotros, en cirugía, ¿cuándo vamos a darle? Hemos dicho que a veces hay que darle antes de la cirugía, a veces durante la cirugía y a veces después de la cirugía. Entonces, peri y postoperatoria. ¿Cuándo le vamos a dar transfusión de glóbulos rojos? A un paciente sin descompensación cardiopulmonar si la hemoglobina está menor a 7, ¿no? Si un paciente se lo va a operar, está siendo operado o está después de la cirugía con una hemoglobina menor a 7, se le tiene que dar, aunque no tenga descompensación cardiopulmonar, ¿no? Sin descompensación. Ahora, pero el paciente que tiene antecedentes de enfermedad cardiopulmonar, no vamos a esperar que esté tan baja. Con 8 ya le vamos a transfundir, ¿no?
y el paciente que no tiene, bueno, que puede o no tener antecedentes, pero que ya está descompensado cardiopulmonarmente, o sea, el paciente que está ya taquicárdico, puede estar hipotenso, puede estar taquipneico, puede estar con ortopnea, cualquiera de estos síntomas, está descompensado cardiopulmonarmente, entonces vamos a darle su hemoglobina, su paquete de glóbulos rojos con una hemoglobina mayor, con 9 ya es indicado dar, ¿no? El paciente que está tranquilo, asintomático, no está taquicárdico, no está taquipneico, no está hipotenso, pero que vimos que sangró mucho en la cirugía o en el postquirúrgico y está menor a 7 su hemoglobina, sí hay que indicarle su paquetito, ¿no? ¿Me entendieron esto también? ¿Dudas de esto? ¿Puedes repetirlo? No hay problema, tal. Ya. La indicación del paquete es dependiendo del grado de hemoglobina, pero aparte de los síntomas y qué tan comprometido está. Si el paciente está sin síntomas, podemos aceptar una hemoglobina más baja antes de darle una transfusión, ¿ya? El paciente que no está con síntomas, no está con descompensación cardiopulmonar y fue operado, si está con una hemoglobina de 7.5 de 8, no es necesario todavía darle transfusión porque no está descompensado y no tiene antecedentes tampoco de patología cardiopulmonar, ¿ya? Entonces podemos esperar que sangre más, que baje más la hemoglobina antes de transfundir. ¿Por qué? Porque igual la transfusión nos trae problemas, ¿no? No es darle transfusión a todos como si nada. ¿Qué problema nos podría traer, doctor? Disculpe. Los riesgos que hablamos en sangre total, que se llaman reacciones alérgicas, problemas de infecciones, esto tenemos que evitar, ¿no? Bien, doctor. Gracias. Entonces, además, el costo, doctor, yo creo, ¿no? El costo, la necesidad, el costo, bueno, costo, riesgo, tenemos que ver, ¿no? También aparte. Pero el costo en sí de las transfusiones no es un gran, ¿qué se llama? Indicador para ver si le vamos a transfundir o no. Más tenemos que basarnos en el beneficio para el paciente. Necesidad. Para el paciente, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo que le volví a decir. Si el paciente está relativamente bien y sin antecedentes, esperamos más y recién cuando es menor a 7, vamos a transfundir. Si el paciente está tranquilo, no está descompensado, pero tiene antecedentes, digamos es hipertenso, tiene fibrosis pulmonar, tiene EPOC o algún problema, a ese paciente sí le vamos a transfundir antes de que llegue a 7. En 7.5, en 7.8 ya vamos a transfundirlo. O sea, cuando es menor a 8. Y el paciente, pero que está descompensado cardiopulmonarmente, no vamos a esperar ni a 8 ni a 7. Cuando ya baje de 9, a ese ya vamos a transfundir. ¿Ya? Muy bien. Gracias. De nada. Ahora las plaquetas. Otro hemocomponente, ¿no? Hemos hablado primero de una parte que es los glóbulos rojos. Ahora la pequeña cantidad de plaquetas vamos a hablar, ¿no? Las plaquetas son elementos sanguíneos esenciales para la hemostasia, obviamente, para la detención de hemorragia. El paciente, por más que tenga buenos factores de coagulación, si no tiene buenas plaquetas, va a sangrar igual, ¿no? La coagulación depende, plaquetas, factores de coagulación. Entonces, si las plaquetas empiezan a fallar, no va a hacer una buena hemostasia. ¿Cómo se preparan el concentrador de plaquetas? Por centrifugación, ¿no? Como hemos visto, como se hace el hematocrito, se centrifuga, va abajo los eritrocitos, arriba quedan las plaquetas de los eritrocitos con los glóbulos blancos, se lava los glóbulos blancos y quedan solo plaquetas, ¿no? ¿De cuánto volumen son los paquetes de concentrador de plaquetas? Son paquetitos bastante pequeños y angostos, delgaditos. Traen 30 a 50 ml nada más. O sea, ustedes conocen, la mayoría, creo que casi todos donan en esas campañas de donación. Entonces, ahí en las campañas de donación tienen un paquete de sangre total de 450 ml, que es grueso, es grande. De ahí, imagínense, solo 30, 50 ml es un paquetito súper pequeño, ¿no? El que se da de plaquetas. Es más pequeño y mucho más angosto. ¿Cuánto contiene de plaquetas? Contiene 5.5 por 10, 10 a la 10. O sea, tiene como... ¿a la 10? No, no es a la 10. Tiene como 5.500 plaquetas más o menos. Aquí está mal esto. La cantidad total es 5.500 plaquetas más o menos. La conservación.
¿Cómo se conserva? A temperatura ambiente, ¿no? Hemos visto las anteriores, se mantienen conservadas a refrigeración, a temperatura ambiente, pero más o menos de 20 a 24 grados centígrados, y se los tiene generalmente en agitación continua, moviéndolos constantemente, ¿no? ¿En cuánto tiempo se administra? En 30 a 60 minutos. ¿En cuánto tiempo administramos el concentrado de glóbulos rojos? De 2 a 4 horas, ¿no? 2 a 4 horas. No excede de 4 horas. Ajá, menor a 4 horas, esa es la clave. En media hora a 1 hora. ¿Sí? ¿Cuándo se tiene que transfundir plaquetas? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿No? Igual que en el anterior caso, según la cantidad de plaquetas y según la situación clínica. No solo nos importa la cantidad de plaquetas. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos al revés para ver que si me entienden. ¿Ya? Vamos a empezar aquí abajo. Si el paciente está sano, está tranquilo, pero tiene una trombocitopenia menor a 100,000, solo vamos a transfundirlo si el paciente va a requerir una cirugía del sistema nervioso central o una cirugía del globo ocular. ¿Ya? O sea, menor a 100,000, solo en estos casos. Si es mayor a 100,000, no se tiene que transfundir plaquetas. ¿Ya? Ahora, si el paciente va a requerir una cirugía que no sea de estas, o vamos a esperar que el paciente sangre por algún procedimiento invasivo, una colocación de vía central, cualquier procedimiento invasivo, pero que no sea una de estas cirugías, solo vamos a transfundirlo cuando las plaquetas sean menos de 50,000. O sea, si el paciente va a ser sometido a una colocación de vía central y tiene 70,000 plaquetas, no hay que transfundir. ¿Ya? Entonces, solo cuando es menor de 50,000 plaquetas vamos a darle si va a ser sometido a un procedimiento invasivo o a una hemorragia. Si el paciente no va a ser sometido a ningún procedimiento, a ninguna punción, a ninguna cirugía, nada, no tiene algo que vaya a hacer que sangre, le vamos a transfundir al paciente solo cuando sea menor a 20,000 plaquetas, pero si es que tiene algún factor de riesgo. Por ejemplo, el paciente no se le va a hacer ninguno de estos procedimientos, pero tiene una infección grave, digamos, una pielonefritis avanzada, grave. Entonces, y ese paciente está con menos de 20,000 plaquetas, recién a ese de 20,000 le vamos a hacer su transfusión. Si tiene 30,000 en ese paciente con pielonefritis que no le vamos a hacer ningún procedimiento, tampoco requiere que le demos plaquetas, ¿ya? Entonces, con factor de riesgo, por ejemplo, infección grave o anticoagulación, en ese caso recién se va a indicar plaquetas. Doctor, disculpe, usted mencionó algo de las 50,000. ¿Qué fue, disculpe? 50,000, esto de acá, volvemos. Al paciente se le va a transfundir plaquetas cuando sea menor de 50,000 y vaya a ser sometido a algún procedimiento invasivo o vaya a esperarse que sangre por algún problema el paciente. Va a tener alguna hemorragia, por ejemplo, algún corte, alguna punción, va a sangrar, entonces a ese paciente sí le vamos a transfundir. Gracias. Ya, de nada. Están viendo las diapositivas, ¿no? ¿Se las estoy compartiendo o no? Sí, ¿no? Esa es mi duda. Estamos grabando la clase, no sé si estamos grabando. Estamos grabando. Me he olvidado si estamos grabando. Entonces, al paciente que tenga algún problema de una trombocitopenia de larga evolución estable, por ejemplo, en un paciente con aplasia medular. ¿Qué es la aplasia medular? ¿Quién me dice? Cáncer. Sea de médula. ¿Cómo? ¿Cómo digo? Sea cáncer. No necesariamente cáncer. Aplasia medular. Algunos cánceres, algunas leucemias pueden llevar algún inicio a largo plazo, pero no, la aplasia medular es un tipo de patología diferente. ¿Quién sabe qué es la aplasia medular? No produce plaqueta. Sí, hay un desaparecimiento de las células responsable por la producción de sangre en la médula. Eso, Gabriela y Kevin estaban exactamente en lo correcto. La aplasia medular, como dice, aplasia, falta de desarrollo, se
involucionó, se degradó, es como que se atrofió, ¿no? Pero no es en tamaño, sino es en cantidad celular, sino perdió las células de la médula. ¿De cuál médula estamos hablando? De la médula ósea, ¿no? Exactamente, no estamos hablando de la médula espinal, estamos hablando de la médula ósea. Entonces, esa médula ósea, ¿de qué se encarga? De la hematopoiesis, de producir células de la sangre. Entonces, la aplasia medular es una patología en la cual la médula ósea de todo el cuerpo sufrió esta degeneración, perdió las células productoras de glóbulos, entonces deja de producir glóbulos rojos, deja de producir glóbulos blancos y deja de producir plaquetas, ¿no? Entonces, el paciente con aplasia medular es un anémico crónico, es un trombocitopénico crónico y tiene también agranulocitosis de forma crónica. Es bastante complicado manejar un paciente con aplasia medular, ¿no? Tiene una sobrevida a largo tiempo muy baja. Entonces, pero lo bueno es que en estos pacientes, como todo el tiempo tienen baja cantidad de plaquetas, se acostumbra el cuerpo, tiene una trombocitopenia estable, que no requiere mucho. Se llama, las plaquetas, la escasa cantidad de plaquetas son suficientes para mantener la hemostasia aceptable. Entonces, a ese paciente, solo si bajó mucho sus trombocitos, menor a 10,000, es que le vamos a transfundir, ¿no? Si no es menor a 10,000, es con 20,000, 30,000, lo dejamos tranquilo porque él, con esa su cantidad de plaquetas, es estable su hemostasia, ¿ya? Y a mí me tocó tener un paciente con aplasia medular. Bueno, lo veía en hematología, ¿no? Pero nos tocó verlo porque hizo un hematoma en el muslo, en la pierna. Se le empezó a aumentar el volumen, mucho dolor, y se aumentó el volumen de poco a poco. Y se le hicieron estudios de imagen, ecografía, tomografía, y se vio que hizo un hematoma entre el músculo, porque se empezó a sangrar, por esa su trombocitopenia. Sí, creo que tuvo un mal movimiento, algo así. Se desgarró el musculito, empezó a sangrar y hizo por eso un hematoma ahí en el muslo. Lo estábamos manejando conservadoramente, sin querer, no se lo drenó en un inicio, pero saben que la sangre es un medio de cultivo, entonces se sobreinfectó, peor con leucopenia que también tenía el paciente. Esa sangre se sobreinfectó, se volvió un absceso. Entonces ahí sí o sí había que drenarlo. Lo drenamos al paciente, se le hizo un vendaje compresivo, se le hizo solo un cortecito, por ahí abrimos, salió el líquido, y para que evite que sangre se le dio obviamente plaquetas, se le dio el plasma fresco, todo para que coagule bien, y se le hizo un vendaje con mucha fuerza, un vendaje compresivo, para que con eso la compresión no sangre mucho, ¿no? Fue bien, fue por de su drenaje, no tuvo problemas, sangraba un poquito, pero no bastante. Pero el paciente todo el tiempo, ahí lo conocimos nosotros, ¿no? Era parte del seguro universitario de la Gabriel. Y desde ahí ya lo empezamos a ver, que se internaba todo el tiempo nuevamente y nuevamente el paciente por su problema, más que todo de glóbulos blancos, ¿no? Hasta que al final el pobre paciente no aguantó una de esas infecciones, una neumonía creo que fue, y terminó matando al pobre paciente. Y era un paciente joven, unos 27 años, algo así, bastante joven, daba pena realmente. Buena gente el pobre chico. Es feo, es de verdad bastante feo ver pacientes con estos casos. Disculpe, doctor, ¿estos pacientes son por casos hereditarios o qué? Generalmente hay varias causas para aplasia medular, ¿no? Hay varias causas. Una, por ejemplo, es medicamentosa. Hay un medicamento, un antibiótico muy conocido que da por respuesta idiosincrática, a veces no depende de la dosis, que da aplasia medular. ¿Se acuerdan cuál es? El fármaco debió llevar. Un antibiótico que es así bien. En Estados Unidos, por ejemplo, ni lo usan, ni lo ven este antibiótico. Acá se lo usa relativamente, sobre todo para problemas oftalmológicos, de uso tópico, se lo utiliza frecuentemente, y aquí en pediatría lo suelen indicar en algunos... ¿Gentamicina, doctor? ¿Cuál? ¿Gentamicina no? Gentamicina no, otro. ¿Nadie sabe? Es otra pregunta típica igual, de efectos adversos de fármacos, de antibióticos. Tienen que acordarse los efectos adversos más típicos, por ejemplo, de la gentamicina, los
y los aminoglucósidos tienen dos efectos adversos más frecuentes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Ototóxico y nefrotóxico. Exactamente, que igual yo ya les he dicho, ¿no? Nefrotoxicidad y ototoxicidad, es típico de eso. Entonces, de este otro que les digo, es muy frecuente que siempre preguntan, es aplasia medular. ¿Alguien dijo algo por ahí, creo? ¿Focina sería? ¿Cuál? ¿Focina? No escucho. Lipocina. No te escucho, querido Bruno. ¿Lipocina o algo así? Lipocina. ¿La rifocina? No, no es la rifocina. La cefalosporina, la dapsona, la levodapona, la levofloxacina, la Vale, metidopa. con Google, pues. Tranquilo. Está leyendo. En sí es del cloranfenicol. Acuérdense del cloranfenicol. ¿Ese produce? Ese es el que suele producir aplasia medular. Pero es una aplasia medular que no depende de dosis. Es dependiente de la idiosincrasia. O sea, en algunas personas produce y en otras no. Entonces, se ha visto que acá en nuestro medio prácticamente no produce aplasia medular. Pero en personas, en anglosajones, en Estados Unidos, europeos, ahí se ha visto que presenta más aplasia medular. Por eso allá no les gusta utilizar el cloranfenicol. Sí, doctor, pero se usa para qué ese antibiótico? Cloranfenicol tiene varios usos a nivel de pediatría, sobre todo lo utilizan para las infecciones respiratorias, neumonías, para varias indicaciones tiene el cloranfenicol. Como les digo, Medicamento que lo da el ministerio. ¿Perdón? ¿Qué me decían? Es un medicamento que lo da el Ministerio de Salud. Exacto, está dentro del sistema nacional del seguro, el cloranfenicol está ahí utilizado. Por eso acá, como les digo, no es para que tengan miedo, hay este efecto adverso, pero es súper raro. Entonces, muchas veces uno tiene miedo de indicarlo, pero acá se ha visto que es raro que presente esto, entonces no hay mucho problema, ¿no? Pero es un dato importante. Ahora, otras causas de aplasia medular puede ser por radioterapia, quimioterapia, muchas otras causas hay para aplasia medular, ¿no? ¿Cómo se da? La dosis se indica un concentrado, esto, ¿no? Hemos dicho cuándo darlo, estas son las indicaciones. Ahora, ¿cómo darlo? ¿Cuánta es la dosis que le vamos a dar? Se da un concentrado plaquetario por cada 10 kilos de peso del paciente. Si nuestro paciente va a ser sometido a una cirugía y tiene plaquetas de 40,000, no depende de cuánto es el valor para ver cuántas plaquetas le vamos a dar, sino depende de cuánto pesa el paciente. Entonces, en nuestro paciente le vamos a dar, si pesa 70 kilos, 7 paquetes, 7 concentrados plaquetarios se le va a dar a ese paciente antes de su cirugía, ¿ya? Ahora, otro dato importante es que lo que le vamos a transfundir de estas plaquetas, normalmente solo dura 6 horas esas plaquetas dentro del paciente. O sea, por eso tenemos que hacerlo antes del procedimiento o si está con ese factor de riesgo cada 6 horas hasta que mejore su cantidad y no necesite las indicaciones, ¿no? Entonces, solo dura unas 6 horas ese concentrado de plaquetas. El plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado, sí, pregunta. Sobre la dose, se a pessoa tem 80 quilos. 80 kilos. Y está ahí con las plaquetas de 50,000. Ya. Porque tenemos que llegar hasta 150, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Lo que no necesitas, dependiendo de la indicación, si digamos al paciente, volvamos. Si no, al paciente va a ser sometido a una cirugía del sistema nervioso central. Tiene 80,000 plaquetas, ¿ya? O 80,000. A ese paciente pesa 90 kilos, le vas a dar 9 paquetes de plaquetas y con eso, con esa dosis, que ya sabes que es 10 kilos, un concentrado por cada 10 kilos, muy probablemente va a subir más de 10,000, más de 100,000, perdón, ¿no? Más de este valor. Con que esté mayor a este valor, según la indicación, es suficiente. No necesitas que llegue a valores normales, no necesitas que llegue a 150,000 sí o sí, sino que sobrepase este valor de acuerdo a la situación clínica que presenta. No, entonces no necesitas de forma, siempre solo peso.
Si tiene 100 kilos, tiene que ser 10 paquetes. Exactamente, todo depende del kilo. O sea, si, como dices, tiene 90 kilos, 9 paquetes y nada más. Ya. Ya, muy bien. Nos quedan 6 minutos. Entonces vamos a apurarnos, a ver si nos da para terminar. El plasma fresco congelado es otro componente sanguíneo que es obtenido de un donante único, ¿no? Igual que en el otro hemos visto que el concentrado de glóbulos rojos de una unidad sacamos un concentrado, aquí del plasma igual de un único donante sacamos a partir de una unidad de sangre total, ¿no? O también se puede conseguir mediante aféresis, que es un proceso físico en el cual por una máquina se va sacando los glóbulos y se queda con el plasma, ¿no? La separación de los hematines. Se congela a las horas siguientes de haber sacado y eso asegura el mantenimiento de los factores de coagulación, ¿no? Porque si no se congela, los factores de coagulación hemos dicho que no tiene que ser dado en 24 horas y no se van degradando, ¿no? Ahora, el volumen de plasma. ¿De cuánto volumen es ese en nuestro paquete, en nuestra unidad? De 200 a 300 milímetros cúbicos, que se llama, si es obtenido mediante separación en componentes de una donación de sangre, y es un poquito más, hasta 600 en caso de una donación por plasma féresis, ¿no? En el cual se va limpiando, como hemos dicho acá. Bueno, eso es, ¿de cuánto es el volumen nada más? No nos interesa mucho, no es muy importante eso. ¿Cómo se puede conservar? A menos 24 grados centígrados puede durar hasta 24 meses. Hasta 2 años nos puede servir ese plasma fresco si lo tenemos congelado. A menos 25 grados, perdón, creo que dije 24. A menos 25 grados centígrados. Y si está solo a menos 18 grados, nos dura buen tiempo, pero no tanto. Nos dura 6 meses. Para que se mantengan, como hemos dicho, los factores de la coagulación. ¿Me entendieron todo esto? ¿Dudas de esto? Perfecto. Doutor, ¿Sí? por que menos de 25 grados se queda más tiempo y menos de 18 se queda menos? Para conservarlos esto. Nosotros hemos tomado la muestra, lo mandamos al banco de sangre y en el banco de sangre va a durar este tiempo dependiendo qué tan frío está. Si lo dejan más frío a menos 25 grados, va a durar más tiempo. Sí, si no está tan frío, si está a menos 18, va a durar menos tiempo. Ahora me entendiste. Gracias, ahora sí. Ahora sí, te entendí. ¿Cuándo se da el plasma fresco congelado? ¿Qué indicaciones tiene? La eficacia se ha visto que es bastante eficaz en el caso de una púrpura trombótica trombocitopénica, ¿no? Un PPT. Entonces, en estos casos es muy efectivo el uso del plasma fresco congelado. ¿En qué casos, aparte, su uso es condicionado dependiendo si hay hemorragia grave y alteración de las pruebas de coagulación? O sea, esta es otra indicación, cuando hay hemorragia y cuando las pruebas de coagulación están alteradas. En estos casos se va a dar cuando hay una transfusión masiva, por ejemplo. Al paciente se le transfundió muchos concentrados de glóbulos rojos porque sangró mucho. Entonces, en ese caso, el paciente va a necesitar también plasma fresco, porque le estamos dando por la hemorragia primero alguna solución fisiológica, ringe, lo que quieran. Le estamos transfundiendo glóbulos rojos para mejorar su transporte de oxígeno y más adelante vamos a darle también este plasma fresco para mejorar toda la parte de proteínas y factores de coagulación, ¿no? En paciente con trasplante hepático, ¿por qué? Los factores de coagulación hemos visto que son producidos a nivel hepático. Entonces, si se le va a trasplantar, no va a haber la fábrica para producir estos factores, entonces hay que darle de forma exógena, ¿no? ¿En qué otro caso? En déficit de vitamina K, en el cual no hay una respuesta a la vitamina K endovenosa. El paciente que tiene déficit de vitamina K va a tener deficiencia de algunos factores de coagulación que son vitamina K dependientes. Normalmente se le da el tratamiento a ese paciente que no está produciendo, no está metabolizando esa vitamina K, no tiene vitamina K, se le puede dar de forma exógena vitamina K y el hígado se encarga de convertirla en esos factores de coagulación.
pero en algunos casos no hay una buena respuesta a esa vitamina K que se le está dando de forma endovenosa. Entonces, evitamos que el paciente sangre dándole directamente el plasma con los factores de coagulación. Luego, en caso de anticoagulantes vía oral, por ejemplo, la warfarina. El paciente está recibiendo warfarina y necesitamos neutralizar inmediatamente ese efecto de warfarina. Por ejemplo, en caso de intoxicaciones. Por ejemplo, el veneno para ratas, por ejemplo, ¿no? No sé si conocen veneno para ratas, y contiene cumarínicos, contiene sustancias similares a la warfarina. Entonces, en intoxicación por veneno para ratas, por ejemplo, es frecuente necesitar darle este plasma fresco porque el paciente, si le damos vitamina K, no va a reaccionar, va a tardar y se necesita hacer una neutralización inmediata por medio de este plasma fresco congelado. Nos queda, ya se nos va a cortar, así que lo dejamos ahí, chicos. La próxima clase terminamos con este tema. No se olviden sus resúmenes, por favor. Súbanlos. Hoy día yo apenas termino, proceso todo, lo vuelvo todo el video en uno solo y eso tarda un poco y ahí lo subo. Ya, o sea que yo creo que para el mes